Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. Hubo un tiempo en que los cielos no eran silenciosos, un tiempo en que seres de luz descendieron a la tierra y caminaron entre nosotros, no como sombras o espectros, sino como entidades reales, poderosas, casi tangibles. Algunos los llamaron dioses, otros ángeles, y los más osados, hermanos mayores. Pero su historia fue fragmentada, tergiversada y finalmente silenciada. De ellos se dijo que cayeron, desobedecieron y corrompieron la pureza divina y trajeron la ruina al mundo. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si en realidad fueron los portadores de un conocimiento que la élite no quería que recordáramos? ¿Y si su caída fue simplemente una elección? ¿Una renuncia al orden impuesto? Lo inquietante no es solo la reinterpretación del mito, es lo que vino después. Un silencio tan profundo, tan prolongado, que parece haber sido orquestado desde las alturas o desde los despachos. Los textos que hablaban de ellos desaparecieron o fueron llamados herejía. Las ruinas que podrían probar su presencia fueron enterradas, clasificadas, ridiculizadas. Las culturas que los veneraban fueron arrasadas con cruz y espada, y aún hoy, cuando alguien se atreve a nombrarlos, los vigilantes, los Nefilim, los Elohim, Lucifer, una maquinaria entera se pone en marcha para desacreditar, para reír, para callar. Este no es un olvido cualquiera, es un olvido impuesto, y es aquí donde empieza nuestro cuarto acto, porque lo que se calla con tanto empeño suele ser justo lo que más importa. ¿Escuchas? Ángeles caídos o dioses reverdes. Cuarta parte. El silencio impuesto. Hay libros que no se queman con fuego, sino con olvido. Palabras que no se tachan con tinta, sino con decreto. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con las voces que hablaban de los ángeles caídos. No fueron simplemente desplazadas, fueron eliminadas del relato sagrado oficial como quien esconde un cadáver en el sótano del alma humana. Uno de los ejemplos más clamorosos es el libro de Enoc. Allí se cuenta con un detalle que estremece cómo un grupo de ángeles, los vigilantes, descendieron a la tierra
se mezclaron con las hijas de los hombres y dieron lugar a una raza híbrida, los Nefilim. También se narra cómo enseñaron a los humanos saberes prohibidos: astrología, metalurgia, cosmética, magia, una especie de conocimiento primigenio que no debía estar al alcance del hombre, no por maldad, sino por temor a lo que podíamos llegar a ser. Este libro fue considerado sagrado por las primeras comunidades judías, citado por autores del Nuevo Testamento y venerado en ciertas regiones de África, pero desapareció misteriosamente del canon cristiano. No se incluyó en la Biblia, ni se enseñó en los púlpitos, ni se mencionó en los concilios. Fue relegado al olvido durante más de 1000 años. ¿Y por qué? ¿Por qué un texto que narra los orígenes de la corrupción del mundo, que alerta del castigo divino, que contiene fragmentos casi calcados a los evangelios, fue borrado del mapa? Porque ponía en tela de juicio toda la narrativa oficial, porque hablaba de una raza celestial que desobedecía por amor, por deseo, por compasión, porque sugería que el mal no nació del ser humano, sino que le fue enseñado. Y eso, amigo mío, le estropeaba el guión a más de un poder terrenal. Y no fue el único. El libro de los jubileos, el Apocalipsis de Abraham, los textos agnósticos de Nag Hammadi, los escritos esenios del Mar Muerto, todos comparten fragmentos del mismo relato. Todos hablan de una guerra antigua, de caídas celestes, de enseñanzas ocultas, y todos fueron declarados con una palabra demoledora: herejía. La censura no fue casual ni espiritual, fue estructural, deliberada, política. Se trataba de blindar una única visión del cielo, de Dios y del ser humano, una visión que mantenía a la humanidad como pecadora por naturaleza, necesitada de redención, sujeta a una jerarquía eterna. Pero debajo de ese silencio impuesto, la historia seguía latiendo. Cuando un mito incomoda, se esconde. Cuando una historia remueve cimientos, se retuerce hasta que parezca otra cosa. Pero cuando una figura sagrada encarna algo que amenaza el poder, se demoniza. Los ángeles caídos o los dioses rebeldes, según desde donde se mire, no solo eran figuras de una narrativa alternativa, eran símbolos vivos, arquetipos que desafiaban la obediencia ciega, que rompían el orden establecido, que sugerían que el ser humano podía tener dentro de sí el germen de lo divino. ¿Te suena familiar? Prometeo robando el fuego del Olimpo y entregándoselo a los hombres. Enki desobedeciendo al resto de los Anunnaki para salvar a la humanidad del diluvio. Quetzalcóatl enseñando a los pueblos el arte, la ciencia y el calendario. Lucifer trayendo la luz. Eso es lo que significa su nombre, antes de ser rebautizado como el gran adversario. Todos ellos fueron castigados,
todos ellos cayeron, pero no por odio a la humanidad, sino por amor, por empatía, por querer compartir el fuego sagrado. El problema, claro, no era el relato en sí, era lo que ese relato despertaba en el alma de quien lo escuchaba. Porque si los ángeles podían rebelarse por compasión, ¿no sería entonces la obediencia ciega el verdadero pecado? Si los dioses podían amar a la humanidad hasta poner en riesgo su lugar en los cielos, ¿no seríamos nosotros algo más que barro y culpa? Ese símbolo, ese espejo, era demasiado peligroso, así que lo sustituyeron por otros, por figuras de castigo, por demonios grotescos y por monstruos sin alma. El fuego de la libertad se cambió por el fuego del infierno. Y desde entonces, quien se atreve a recordar que alguna vez los cielos fueron desobedientes, se arriesga a ser llamado hereje, loco, conspiranoico o peor, libre. Nadie destruye lo que no teme. Y cuando el poder teme, no siempre usa la espada, muchas veces usa la pluma. Una pluma afilada, precisa, que reescribe la historia hasta que ya no reconoces a los héroes, porque ahora tienen cuernos. Así fue como se tejió una de las estrategias más eficaces del control espiritual: tomar a los portadores de luz y vestirlos de oscuridad. Lucifer dejó de ser el que trae la aurora y se convirtió en Satanás. Los vigilantes dejaron de ser custodios celestes para pasar a ser pervertidores de la humanidad. Los dioses antiguos, los instructores de civilizaciones, pasaron a formar parte del panteón de los falsos ídolos o directamente se ocultaron bajo la figura del demonio. Y todo encajó como una obra de teatro rehecha para otro público. La caída ya no era un acto de compasión o rebeldía por amor, era una traición vil, una corrupción sin matices. Los Nefilim dejaron de ser una raza híbrida misteriosa y pasaron a ser bestias, gigantes degenerados, monstruos que debían ser exterminados por el mismísimo Dios. Pero si rascas abajo esa capa de pintura, los detalles siguen allí. En la Biblia, el propio Satanás no es al principio un adversario absoluto, sino un fiscal, un examinador. En el Antiguo Testamento hay ángeles que destruyen ciudades enteras por orden divina. En el Apocalipsis, el mismísimo Miguel lidera una guerra en el cielo. Entonces, ¿quién decide cuál es el bueno y cuál el malo? La respuesta está en quien cuenta la historia y sobre todo en por qué la cuenta así. Porque una figura como Lucifer o Enki o Quetzalcóatl pone nervioso al poder. Son símbolos de entrega, de ruptura, de conocimiento compartido. Y eso es dinamita pura cuando quieres mantener un orden donde unos mandan y otros obedecen. Así nació la gran inversión,
Lo que antes era luz se volvió sombra. Lo que era enseñanza se volvió tentación. Lo que era amor ahora es pecado. Y así durante siglos nos enseñaron a tener miedo de nuestros propios orígenes. Pero no basta con convertir a un Dios en demonio. Para que una mentira sobreviva siglos, hace falta envolverla en doctrina, arte, ley, fuego y sangre. Hace falta construir un relato total que penetre lo profundo del alma colectiva hasta que ya no se sepa de dónde viene el miedo. Porque no olvidemos esto, el diablo no existía en los primeros relatos, ni en el judaísmo más antiguo, ni en las culturas previas. El adversario no era un ser con identidad, sino una función. El Satán era un fiscal, un acusador en el tribunal celeste. No había infierno como castigo eterno, no había un ejército del mal. Eso fue tejido después, cuidadosamente, como quien redacta un contrato con cláusulas ocultas. ¿Y cuándo se da el gran giro? Con el ascenso del cristianismo imperial, con Constantino, con Teodosio, con los concilios que dejaron fuera todo lo que no servía al nuevo orden. Fue ahí cuando el diablo se convirtió en una figura útil, una forma de aterrorizar y someter, de clasificar todo lo que no entrara en la ortodoxia. Y qué curioso, los conocimientos antiguos, los cultos solares, las religiones mistéricas, los saberes femeninos, las culturas indígenas, todo fue metido en el mismo saco, el saco del demonio. Así, los ángeles caídos ya no eran símbolos complejos de transgresión espiritual, sino emisarios del caos. Y si alguien hablaba con ellos, lo poseía el maligno. Y si alguien soñaba con ellos, debía confesarse. Y si alguien se atrevía a nombrarlos, ardía en la hoguera. Porque no se trataba solo de borrar a los caídos, sino de borrar toda posibilidad de cuestionar la versión oficial del cielo. Incluso el arte fue secuestrado. Pintores medievales y renacentistas recibían encargos para retratar demonios grotescos, con alas de murciélagos, garras, ojos inyectados. Se imprimió en la retina colectiva la idea de que todo lo que no obedecía al trono era maligno. Y esa imagen, ese imaginario demonológico, ha llegado hasta el cine, los videojuegos, las series, la cultura pop. Una estrategia tan eficaz que aún hoy, si dices ángeles caídos, muchos imaginan un horror infernal en lugar de una historia de amor y desobediencia. Pero la cosa va más lejos. En el ámbito espiritual, la demonización sirvió para cortar el acceso al conocimiento interior. Lo que antes era alquimia, introspección, sabiduría ancestral, se transformó en magia negra. Se apartó todo lo que permitiera a la humanidad reconocerse como parte de lo divino, porque el mensaje profundo de los dioses rebeldes era ese: despierta, recuerda, tú también eres luz. Y eso no convenía. Y así que, en vez de apagar esa chispa, la encadenaron con culpa. Inventaron la doctrina del pecado original. Nos dijeron que nacimos sucios, caídos,
necesitados de salvación externa, que el alma por sí sola no basta, que hace falta un intermediario, un permiso, una firma divina en papel sellado. El mismo truco una y otra vez. Y lo más irónico de todo es que mientras se condenaba públicamente la figura del ángel caído, en secreto muchas élites seguían venerando a esos mismos arquetipos, ocultos en logias, en rituales, en símbolos, guardaban una versión distinta de la historia, una que no era para el pueblo, una que no debía conocerse fuera de sus círculos cerrados. Así, la demonización no fue solo castigo, fue apropiación narrativa. Les quitaron el rostro, el nombre, el sentido, y después les colgaron una máscara grotesca para que nadie más se atreviera a mirar detrás. Pero nosotros sí hemos mirado, y lo que vemos es fuego antiguo, es luz caída, es una verdad que nunca dejó de vibrar, aunque nos dijeran que era tiniebla. El mayor truco del poder no ha sido mentirnos, ha sido convencernos de que la verdad nunca existió, que todo lo que huele a mito es fábula, que los gigantes son cuentos para niños, los dioses reverdes son figuras literarias y que nosotros, tú, yo, todos, no somos más que polvo al servicio de estructuras eternas, incuestionables, bendecidas por la autoridad divina. Pero la tierra no miente, la piedra no miente, los huesos no mienten. Lo que pasa es que cuando algo incomoda, se esconde. ¿Quieres pruebas? Empecemos por una institución que no necesita presentación, el Vaticano. ¿Sabías que posee uno de los archivos más inaccesibles del planeta? Con más de 80 kilómetros de estanterías subterráneas llenas de manuscritos, crónicas y códices que nadie puede consultar sin su permiso casi celestial. Allí podrían estar las pruebas, las verdaderas, del relato anterior al relato. Textos originales de los evangelios, cartas apócrifas, mapas antiguos, informes sobre seres celestiales. ¿Y por qué no los muestran? ¿Qué contienen que podría tambalear la fe de medio mundo? Y no están solos. El Smithsonian Institution, ese ente científico de supuesta neutralidad, ha sido acusado una y otra vez, con testimonios, con documentos y con filtraciones, de haber destruido o confiscado restos humanos de proporciones imposibles, esqueletos de más de 3 metros hallados en Norteamérica a finales del siglo XIX y principios del XX, enviados a sus instalaciones y jamás devueltos, jamás mostrados. ¿Por qué? ¿Por qué borrar el rastro de los Nephilim si eran simples leyendas? Tal vez porque no lo eran. Y a eso se suma el desfile interminable de ruinas imposibles que no encajan en ningún manual de arqueología oficial. Templos megalíticos tan antiguos que desafían el sentido común.
cortes en piedra tan precisos que ni con láser podríamos replicarlos hoy. Bloques de cientos de toneladas movidos sin grúas ni poleas. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo? ¿Por qué nadie quiere contestar seriamente? Porque si se responde a eso, hay que reescribir la historia, y eso no gusta. Mira Göbekli Tepe, ya hemos hablado de ello en otros episodios. El templo más antiguo conocido enterrado a propósito. Mira Pumapunku, mira Baalbek, mira los alineamientos estelares de civilizaciones que supuestamente ni siquiera conocían la rueda. Y cada vez que alguien alza la voz con datos, con pruebas, con teorías bien armadas, la maquinaria del descrédito se activa. Conspiranoico, pseudociencia, sensacionalismo. ¿Sabes qué es sensacionalista? Negar la evidencia para mantener una mentira cómoda. Y por si fuera poco, la tecnología moderna que podría ayudarnos a revelar todo esto, escáneres de alta penetración, inteligencia artificial para traducir tablillas, drones para detectar ruinas subterráneas, está en manos de los mismos que deciden qué puede saberse y qué no. La censura ya no lleva sotana ni uniforme militar. Ahora viste de bata blanca, de experto académico, de director de museo. Ahora se sienta en consejos editoriales y algoritmos de búsqueda. Y lo peor de todo, ahora muchos aplauden esa censura creyendo que es protección contra la ignorancia, cuando en realidad es una tapadera para que la ignorancia permanezca instalada en lo más hondo del alma colectiva. Así que no fue solo la Iglesia, no fue solo el Vaticano, fue y es un sistema global de control narrativo, donde la ciencia, la religión, la educación y los medios de comunicación se dan la mano para impedir que el ser humano descubra que puede haber nacido del cielo y no del barro. Y si eso molesta, que moleste. Y si ofende, que ofenda. Porque lo verdaderamente ofensivo es que nos hayan robado nuestra historia y con ella nuestra dignidad cósmica. Decíamos que el Vaticano posee más de 80 kilómetros de estanterías subterráneas. Lo repetimos a menudo como cifra impactante, pero rara vez nos detenemos a imaginar qué podría haber allí. No solo códices y bulas papales, no solo cartas de santos o reyes, sino tal vez las versiones originales de los evangelios antes de que fueran corregidas, textos completos de Enoc, incluso otros no conocidos, los fragmentos censurados de Qumran, informes sobre apariciones no catalogadas, sobre rituales arcaicos que sobrevivieron al diluvio, crónicas antiguas sobre seres celestiales aparecidos en los primeros siglos de la Iglesia, descripciones anatómicas de entidades no humanas, registros astronómicos previos al catolicismo y quizá, ¿por qué no decirlo?, hasta artefactos, objetos, reliquias con tecnología que no cuadra con ninguna época conocida. Y esto no es fantasía, esto es deducción lógica si entendemos que la institución
que más tiempo ha gobernado el relato de lo sagrado en Occidente, ha tenido acceso privilegiado a todo lo que se ha descubierto, saqueado o confiscado en los últimos 2000 años. Porque el Vaticano no ha sido solo un templo de fe, ha sido una central de información. Ha tenido oídos en todas las universidades, misioneros en cada selva, coleccionistas en cada guerra, monjes copistas en cada biblioteca que ardía. ¿De verdad creemos que no se quedaron con copias de Alejandría? ¿Con tablillas sumerias? ¿Con los libros que ardieron en la conquista de América? Y eso nos lleva a otros actores del silencio, porque no están solos. Universidades, agencias y museos. El Smithsonian es el más conocido, sí, pero hay muchas más manos tapando las grietas del relato. El British Museum, con su inmenso archivo no expuesto, que alberga objetos sin contexto o demasiados extraños para ser mostrados al público, piezas que contradicen las cronologías oficiales o representan seres con alas, cráneos alargados o herramientas imposibles. El Louvre, que durante décadas ha tenido salas enteras cerradas bajo la etiqueta de clasificación pendiente. La Universidad de Harvard, que ha guardado bajo llave manuscritos antiguos traídos de Medio Oriente y Asia bajo el pretexto de su conservación, pero que jamás han sido digitalizados ni estudiados públicamente. La NASA. Sí, amigo. ¿Cuántas imágenes han sido pixeladas, modificadas o eliminadas de sus bases de datos? ¿Por qué tantas estructuras en la Luna o Marte son descartadas como pareidolias, sin un solo análisis independiente? El Vaticano II ya no es este el único archivo eclesiástico. Cientos de diócesis, bibliotecas monásticas y conventos de clausura han acumulado durante siglos tratados, cartas, visiones, testimonios que hoy nadie puede consultar sin un permiso imposible. Muchos de ellos ligados a fenómenos celestes o visitas que han sido reclasificados como milagros o silenciados como histerias. La CIA y otras agencias de inteligencia que no solo han desclasificado expedientes OVNI, también han intervenido en excavaciones arqueológicas, misiones antropológicas y supuestos hallazgos incómodos, bajo la excusa de seguridad nacional. ¿Sabías que existen operaciones documentadas en Irak durante la guerra para saquear museos y yacimientos? ¿Por qué tanto interés en los archivos sumerios? Pero no todo silencio viene de sotanas o gobiernos. Hay un tipo de censura más sutil, más elegante, más eficaz. Es la que convierte al buscador en loco, al que recuerda en paciente, al que duda en hereje moderno. La psiquiatría ha patologizado el contacto con lo trascendente. Quien ve ángeles o recuerda otras vidas no es místico, es esquizofrénico. Quien escucha una voz interior no tiene intuición, tiene brotes psicóticos. La educación ha matado el pensamiento simbólico, ha separado la historia de la espiritualidad, la poesía del conocimiento, el mito de la verdad.
ha convertido el relato humano en una línea recta, predecible, aburrida, sin lugar para lo sagrado. Y la ciencia oficial, esta ha blindado sus paradigmas con una arrogancia que insulta. Cuando se presenta un hallazgo que no cuadra, no se investiga, se ridiculiza, se ignora, se aísla al investigador y si insiste, se le retira la financiación o se le cierra la carrera. Y si hablamos de silencios impuestos, América Latina, África, Asia y Oceanía tienen mucho que decir. Los pueblos indígenas han transmitido historias de hermanos venidos del cielo, de razas antiguas que construyeron ciudades subterráneas, de seres alados que enseñaron agricultura, medicina, astronomía. Pero todo eso fue clasificado como mitología primitiva. Las pirámides chinas aún sin excavar, las tablillas olmecas con escritura aún no descifrada, las ruinas del desierto de Gobi, las anomalías electromagnéticas en Etiopía, todo ello callado, ninguneado, pospuesto. ¿Por qué? Porque si aceptamos que hubo un contacto, una visita, una intervención, se acaba el relato del humano solitario y primitivo. Se derrumba el ego de Occidente. Se diluye el relato darwinista en su forma más rígida. Y se abre la puerta a la pregunta más temida por los tronos y las cátedras. ¿Y si no somos lo primero? ¿Y si no somos lo único? ¿Y si fuimos hechos a imagen de algo mucho más complejo? Todo lo que se ha callado, todo lo que no se enseña, no se muestra, no se financia, no se permite publicar, responde a un patrón. Y ese patrón apunta a lo mismo que los antiguos vigilantes trataron de darnos: la memoria de lo sagrado, la verdad de nuestro origen, el fuego que los dioses rebeldes quisieron compartir. Y si fueron castigados, demonizados, enterrados en huesos, códices y crónicas olvidadas, no fue por su maldad, fue por su regalo, porque nos dijeron que éramos más. Dicen que en todo tiempo de oscuridad ha habido quienes mantuvieron encendida la llama, pero no todas las llamas iluminan. Algunas queman, otras deslumbran para confundir, y algunas arden en silencio, escondidas entre símbolos, esperando que alguien las vea sin necesidad de abrir los ojos. Tras la censura de lo divino y el encubrimiento de pruebas físicas, queda la gran pregunta: ¿quién supo la verdad todo este tiempo? ¿Quién la custodia? ¿Y por qué no la ha revelado abiertamente? Aquí entramos en un terreno peligroso, porque no hablamos ya de instituciones evidentes. Hablamos de las sombras dentro de las sombras. Los gnósticos, por ejemplo, aquellos que sostienen que el Dios del Antiguo Testamento era un demiurgo, una entidad menor que esclavizaba al alma humana. Fueron perseguidos, exterminados, tachados de herejes, pero sus textos, sus ideas sobrevivieron,
enterrados en vasijas, escondidos en cuevas, camuflados en símbolos que aún hoy pasan desapercibidos. Los cátaros, los puros, decían que el mundo material era una trampa y que la salvación no venía por la Iglesia, sino por el conocimiento interior. ¿Casualidad que Roma organizara una cruzada para exterminarlos con una violencia inaudita? Los templarios, ¿realmente fueron solo guerreros santos o descubrieron algo en Jerusalén que alteró su lealtad? Algunos cronistas susurran que excavaron bajo el templo de Salomón y hallaron documentos antiguos, reliquias, pruebas de una historia distinta. ¿Fue eso lo que les costó la vida o su silencio? Rosacruces, masones, herméticos, alquimistas, todos ellos han dejado pistas veladas, geometría sagrada, numerología, cúpulas imposibles, planos urbanos diseñados como si replicaran constelaciones. ¿Qué estaban replicando? ¿A quién estaban honrando en secreto? Y no olvidemos a los modernos, gobiernos que clasifican expedientes bajo sellos de confidencialidad nacional, arqueólogos que firman contratos de silencio, instituciones que eliminan o censuran resultados que contradicen la cronología oficial. Pero cuidado, porque aquí hay una paradoja brutal. Tal vez no lo han ocultado solo por codicia o por poder. Tal vez lo han ocultado porque sabían que no estábamos preparados. ¿Qué haría el mundo si mañana se supiera que nuestros dioses fueron reales? ¿Que bajaron del cielo? ¿Que algunos fueron expulsados por desobedecer? ¿Que dejaron descendencia? ¿Que caminaron por la tierra y no eran omnipotentes, pero sí mucho más que humanos? ¿Podría nuestra civilización soportar ese espejo? Muchos de los que han custodiado ese conocimiento han vivido con esa pregunta clavada en el pecho, y algunos, tal vez, han elegido callar por compasión. Otros simplemente han preferido usar ese conocimiento como herramienta de control. Pero lo cierto es que el secreto nunca se ha perdido de todo. Se disfrazó, se codificó, ritualizó, se convirtió en arte, en música, en arquitectura, en mito popular. Porque la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por la que filtrarse. Y ahora, en este tiempo raro, caótico, luminoso y sombrío a la vez, la grieta se ha vuelto fisura y lo que estaba guardado empieza a hablar. No sabemos muy bien cuándo empezó. Quizá fue cuando Internet abrió las compuertas del conocimiento. Quizá fue cuando alguien encontró un texto olvidado y lo compartió. O cuando un arqueólogo rebelde decidió publicar sus hallazgos sin pasar por el filtro del comité académico. Tal vez fue cuando la intuición colectiva, esa que no se ve pero se siente, empezó a decirnos que algo no cuadraba. O quizás la misma transición de era, la era de Acuario. Lo cierto es que la historia está volviendo sola.
como si tuviera voluntad propia, como si los antiguos ángeles caídos o dioses rebeldes hubieran susurrado su recuerdo en sueños, en visiones, en investigaciones solitarias. Está volviendo con fuerza, con hambre y sed de justicia. Y eso, claro, incomoda, porque el sistema está diseñado para adormecer, no para despertar, para entretener, no para revelar, para ofrecer respuestas rápidas, no para hacernos buenas preguntas. Pero aquí estamos, en pleno siglo XXI, y el relato de los ángeles caídos resucita entre documentales, libros, vídeos virales, investigaciones independientes, canales marginados por los algoritmos. Y lo que antes se leía en voz baja, ahora se grita con firmeza. La figura de Lucifer ya no es solo el demonio de los púlpitos, sino un símbolo de libertad malentendida. Los Nefilim ya no son monstruos mitológicos, sino un posible rastro genético, arqueológico, astronómico. Los dioses antiguos se reinterpretan, se cruzan con la ciencia de frontera, con teorías sobre ADN, terraformación, viajes interdimensionales. Y lo más hermoso y peligroso es que ya no se trata de probar nada, se trata de recordar. Recordar que fuimos más, que venimos de más, que no estamos aquí para obedecer, sino para recordar quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Eso es lo que da miedo, porque si admitimos que los caídos eran en realidad portadores de luz, entonces tal vez nosotros también lo seamos. Y entonces ya no valen las cadenas, ni las doctrinas, ni las verdades impuestas. Tal vez el castigo no fue su caída, sino que al caer nos dejaron una chispa dentro. Y esa chispa arde hoy, en ti, en mí, en todos los que empiezan a preguntarse por qué nunca les cuadró la historia oficial. Este es el tiempo del despertar, y aunque muchos intenten taparlo, ya es demasiado tarde. Durante siglos nos dijeron qué creer, qué temer, qué adorar. Nos pintaron un cielo estático, una creación cerrada y un Dios lejano y exclusivo, con unos cuantos intermediarios repartiendo redención según cuota. Y nos lo tragamos durante generaciones enteras, porque nos rompieron el instinto, nos castigaron la duda, nos enseñaron que preguntar era peligroso y recordar era pecado. Pero la memoria cósmica no muere, solo se esconde. Y ahora que empieza a asomar entre las ruinas, entre las grietas del relato, entre los huesos gigantes enterrados a escondidas y los libros suprimidos por los guardianes de la verdad oficial, ahora tiembla el templo de lo establecido. Tiembla porque no hay mayor revolución que mirar al cielo y saber que no está vacío, que quizá los primeros en amar a la humanidad no fueron sus dioses vengativos, sino los que se atrevieron a desobedecer por nosotros.
los que bajaron no para gobernar, sino para compartir, los que cayeron no por soberbia, sino por entrega. Y si eso es cierto, si los llamados demonios fueron en realidad nuestros protectores olvidados, entonces, ¿quién es el verdadero traidor? ¿Quién es el impostor que se sentó en el trono? ¿Quién escribió el guión donde el castigo se convirtió en virtud y el amor libre en culpa eterna? Nos lo quitaron todo: el origen, el linaje, la posibilidad de ser divinos en carne viva, pero no nos quitaron lo esencial, el fuego que llevamos dentro, y ese fuego ahora empieza a arder otra vez. Así que no tenemos todas las respuestas, pero ya no nos sirven las mentiras. Y si eso nos convierte en herejes, en locos, en insurgentes del alma, entonces que así sea, porque preferimos ser expulsados del paraíso oficial que permanecer eternamente dormidos en un Edén fabricado. Y hasta aquí llegó este viaje entre los ecos del pasado, entre ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia, se asoma algo más, algo que no se mide con fechas ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos.